Koldo, un placer tenerte hoy aquí con nosotros en otra charla, en otra conversación sobre la digitalización. Y lo hacemos otra vez con el Confidencial. Durante la pandemia ha habido muchos cambios y desde luego lo hemos visto en el mundo empresarial, con el trabajo en remoto, pero también en la educación. De hecho, una de las primeras comunidades que empezó a cerrar sus colegios, sus centros educativos, los centros de formación en general, fue la Comunidad de Madrid y luego ya, de forma continuada, el resto de las comunidades. ¿Cuál es tu visión de por qué es tan importante digitalizar un país, en este caso, como España? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por invitarme a esta conversación y felicitarte por la idea. Esto de digitivación es muy plástico y une, bueno, pues la reactivación con la digitalización como el vector central y una idea además de digitalización que es más que tecnología. No es así, que también es capital humano, que es innovación. Creo que es un concepto el que habéis acuñado muy interesante para el momento en el que vivimos. Bueno, yo creo que obviamente tenemos un desafío y una oportunidad desde el punto de vista de país y de lo que puede aportar la digitalización al país, que es lo que le puede pasar a España en esta pandemia. Y obviamente hay un camino que tiene que ver con lo que estamos conversando, que es un camino de aceleración de la innovación, de aprovechar este momento y los recursos que vamos a tener para profundizar no solamente en la tecnología, sino mucho más en la innovación a través de la digitalización. Y creo que esa es la vía para al final alcanzar una mayor productividad, generar más valor, movernos de servicios tradicionales a servicios más avanzados, seguir apostando por el sector exterior, que nos ha dado tan buenos resultados, y hacer de nuestra economía una economía más convergente con el resto de Europa. Me ha gustado mucho cuando has hablado, ¿no?, de aprovechar la digitalización como una herramienta para impulsar la innovación. Y hablando de innovación, se ha innovado en muchos campos, también en la educación, y lo que estamos viendo son beneficios sobre un modelo híbrido, así lo estamos llamando, una combinación entre lo presencial, lo digital. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿en qué punto es mejor un entorno físico en el campo de la educación? Por ejemplo, pues para tratar unos casos en una escuela de negocio, por ejemplo, cuando estás en una empresa y tienes que dar una formación in company. Entonces, ¿dónde está ese equilibrio y cuándo es mejor la formación física? Bueno, yo creo que lo que probablemente tenga más sentido, y es lo que muestra un poco la evidencia sobre aprendizaje que se ha hecho en base a comparando distintos modelos, es un modelo blended, un modelo mezclado, combinado, en el que tengas actividad presencial y actividad online a distancia en distintas modalidades, ¿no? Nosotros no creemos en una educación totalmente a distancia, totalmente online. Pensamos que la presencialidad, un poco por lo que estabas comentando, es un ingrediente esencial del aprendizaje. Aquello que conlleva interacción humana, por lo tanto hay un factor de socialización, hay un componente de habilidades y hay un componente de diálogo. Y por lo tanto de profundización o de aprendizaje, si queréis, más profundo, que se puede hacer a través del diálogo, de la interacción de conocimientos, de puntos de vista. Es imposible, por ejemplo, desarrollar pensamiento crítico o capacidad de adaptación si no se hace a través de una interacción humana de manera presencial. Conste que hay otras muchas cosas que se pueden hacer a distancia. Y creo que esa combinación es la que nos genera, sin duda, pues un poco más de valor de acuerdo con lo que estamos experimentando. Pero, en fin, también en el mundo de la empresa tenéis mucha experiencia sobre esto. También la transformación que estamos viviendo está impactando, y más en una empresa como SAGE, que está en contacto con la pequeña y mediana empresa. ¿Dónde veis ahí vuestra transformación y vuestro aporte? Tenemos transformaciones en diferentes ámbitos, Koldo, y yo lo que diría es, igual que hemos visto los beneficios en la educación del sistema híbrido, desde luego las empresas también. Se han roto pues algunas de las asunciones que podían tener muchas empresas de eso no es posible hacerlo en remoto, y sí ha sido posible. Se ha roto también esas asunciones de que no estar siempre presencialmente puede dar falta de control o incluso falta de interacción. Tampoco ha sido el caso. Con todo ello, lo que estamos viviendo es un cambio de paradigma, un punto de inflexión en las empresas, en el mundo educativo, en la industria en general.
y que está haciendo tomar decisiones de forma más acelerada y determinante que antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque hemos pasado todos por esa experiencia. Han pasado las empresas, los clientes de las empresas, los proveedores de las empresas, las instituciones, es decir, que tanto desde el punto de vista Estado, empresa, como los propios ciudadanos, y ahí todos los entes y stakeholders que hay alrededor, como los centros educativos, como ESADE, hemos pasado por esa experiencia y, por lo tanto, hemos visto los pros, los contras también de estar al 100% en remoto y, desde luego, vemos esos beneficios de lo que hablábamos ahora, de este sistema híbrido. Yo lo que veo es una nueva faceta, un nuevo paso de las empresas a trabajar en modelos híbridos que nos darán todo lo bueno que tiene la interacción humana con toda la potencia de la conectividad y el mundo digital para innovar, algo que has comentado tú al principio. Yo con esto, Koldo, lo que sí hemos visto, y esto, por ejemplo, en el campo de la educación ha sido muy claro, es decir, en el momento que entramos en el confinamiento, apareció una de las primeras brechas digitales, y es que habían zonas de España, empresas, personas, alumnos que tenían una mejor conectividad, formación y sistemas que otros. Entonces, con eso empezaba ya a haber una desigualdad. En tu opinión, Koldo, ¿qué crees que hace falta para acabar, en concreto, con la brecha de la educación? Es una pregunta muy oportuna, porque teniendo en cuenta que parte de lo que hemos hecho va a estar para quedarse, nos obliga a una serie de adaptaciones para asegurar, yo diría, que no se produzca más desigualdad. La educación ha estado generando desigualdad, yo creo que fundamentalmente por dos factores. En primer lugar, por segregación escolar, porque estamos reproduciendo un poco los estratos socioeconómicos en el sistema educativo, y en segundo lugar por un problema de deserción muy grande que está teniendo la educación en España. Claro, si a eso le unes la brecha digital, probablemente los dos fenómenos se aceleren en términos de desigualdades de acceso y de rendimiento en la educación, ¿no? Yo creo que hay un tema de infraestructura. Afortunadamente le escuchaba a María Jesús Almanzor en una conversación que tuviste con ella hace poco, que decía que en términos de cobertura de banda ancha, de fibra óptica, mejor dicho, estábamos muy bien en España, pero que había un compromiso de alcanzar el 100% en un determinado plazo. Eso obviamente va a ayudar a aquellos que no lleguen, ¿no? Pero también tenemos que asumir que para la educación hay útiles tecnológicos en los que tenemos que pensar como pensábamos en la mesa, en las sillas o en los libros, y por lo tanto las instituciones educativas tienen que transferir esos útiles. Luego hay otra serie de elementos que están asociados a los modelos híbridos que también son imprescindibles. Por ejemplo, cuando pensamos en el maestro, en el profesor, lo pensamos fundamentalmente en la clase y pensamos en las actividades que hace para la clase o después de la clase. Yo creo que tenemos que pensar en un modelo en el que hay un acompañamiento que va más allá de la clase. Y ese acompañamiento es especialmente importante para superar esa brecha, para acompañar, porque no todos los estudiantes requieren el mismo acompañamiento. Por lo tanto, hay que incidir en el acompañamiento a aquellos estudiantes que tienen más dificultades o que tienen más brecha. Y ahí es donde podemos hacer un gran aporte. También, por cierto, en esta materia las empresas podéis hacer una contribución muy importante para superar la brecha digital. ¿Cómo lo estáis viendo? Hay dos partes muy importantes para ayudar a superar la brecha digital. Una es la accesibilidad, es decir, dar acceso a todas las herramientas, desde el punto de vista de la comunicación, por supuesto, pero también de los dispositivos y, además de eso, el software que sustenta todo ello. Entonces, la accesibilidad es muy importante, que, por cierto, también hay que pensar en esos entornos y en esas personas, en esos profesionales que son menos favorecidos y, por lo tanto, hay que pensar en esa accesibilidad inclusiva para todos. Luego, en la inversión, hay que invertir. Hay que invertir en las infraestructuras a nivel digital, hay que invertir también en todo lo que va a favorecer, en este caso, el acceso del talento que puede además manejar todo este cambio digital. Y aquí, vital otra vez también, apostar por la formación. Las empresas tenemos que apostar por la formación, tenemos que ayudar en este camino a todos los profesionales, unos que se tienen que reciclar, otros que tienen que comenzar y otros que se van a tener que incorporar dentro de la compañía.
Y por lo tanto, todo ese proceso educativo es muy importante y la empresa tiene una corresponsabilidad. No solo la empresa, también el Estado. Tenéis una gran responsabilidad también todos los centros de educación y, por supuesto, el profesional, que tiene que tener la voluntad y el esfuerzo de aprender, y de aprender además de forma continua. De modo que, con la accesibilidad, la inversión en las propias infraestructuras, también en el talento y en la educación de este talento, es donde las empresas podemos contribuir más a esa transformación que todos necesitamos. ¿Y cómo nos veis a nosotros desde la empresa? ¿Qué tenemos que hacer mejor? ¿Qué tenemos que cambiar para cumplir ese papel del que estás hablando? Me refiero a las instituciones educativas en general, en particular a las universidades. Pues es un muy buen punto y diría que algo muy simple, esto es un método socrático, escuchar y preguntar. Eso es algo que nosotros estamos esperando mucho de todo el mundo educativo. Hoy en día lo más importante para mí es que nos alineemos, el famoso y virtuoso, ¿no?, de círculo de empresa y universidad, empresa, educación, porque el mundo está cambiando muy rápidamente. Hay un famoso estudio que se publicó en el año 2013, estamos hablando de un estudio de Oxford, de Frey y Osborne, que estaba hablando en ese momento del futuro del empleo. Estaba diciendo que las profesiones que van a venir los próximos 5 años pues no están ni siquiera inventadas hoy. Estaban hablando de que el 47% de las profesiones de hoy estarían con gran alto de impacto de la digitalización y aproximadamente más de un 70% con un impacto importante de esa digitalización. Las empresas sabemos lo que necesitamos. De hecho, fíjate si lo sabemos tanto, que en este momento el 45% de todas las ofertas que hay de trabajo en España tienen algún componente de educación digital. Las estimaciones aproximadas es que durante este año 2021 van a quedar sin cubrir 350.000 puestos en España por falta de formación digital. Entonces necesitamos esa conversación, esa alineación para que los programas lleguen a los estudiantes, y hablo tanto de las nuevas generaciones como de todos los seniors que están ahora en el mercado trabajando, para que se produzca ese reciclaje. Y el otro tema que para mí es clave es cómo nos damos la mano en esa brecha digital, sobre todo con los más desfavorecidos. Tenemos personas en riesgo de exclusión, sé que, por ejemplo, en SADE tenéis becas, también. Ahí las personas de riesgo de exclusión, más todas las jóvenes, ¿no?, en este caso, que tienen un bajo nivel de estudios, y además de todo eso, quiero pensar mucho en los seniors, tanto mujeres como hombres, que han pasado esa barrera de los 50 y se encuentran desactualizados en esta transformación. Aquí hay otro campo en el que también la educación y la empresa nos podemos dar la mano, podemos entender cuál es esa situación y hacer que los nuevos programas educativos se adapten a lo que yo llamo el profesional del siglo XXI. Sí, déjame recoger un tema que planteas, porque creo que efectivamente tiene mucha importancia que la educación sea un marco de integración de personas de personas diversas, de distintos orígenes, de distintos niveles socioeconómicos. Hay evidencia, fíjate, de que el aprendizaje es mayor cuando la diversidad es mayor, y en particular cuando hay diversidad socioeconómica. Los chicos aprenden de otros chicos que tienen experiencias distintas y son capaces de identificarse con ellos. Y eso genera empatía, lo cual es muy importante en el proceso de formación del carácter, de la personalidad, ¿no? De ahí, bueno, pues que para nosotros el incrementar el número de becas sea un objetivo muy importante. Estamos avanzando en eso con rapidez, porque no solamente por los propios chicos, sino por el resultado educativo, porque el aprendizaje es muchísimo más eficaz cuando el aula tiene una representación mucho más diversa. Y luego también apuntabas el tema de los cambios en el mercado de trabajo que está trayendo fundamentalmente, yo diría, la automatización o la irrupción de la tecnología en distintos ámbitos. Hay una cuestión no menor, y es que se calcula que el valor de la transmisión de conocimientos que se hace en el sistema educativo formal puede caducar en no más de un año. Lo que da idea de que probablemente el foco que tengamos que poner en la educación
no es que no sea cognitivo, pero tiene que combinar lo cognitivo con otras cosas. Un poco lo que nosotros decimos que tenemos que aspirar a crear un sistema operativo. Tenemos que fijarnos en el sistema operativo de las personas para aprender y no en las apps. Que dar muchas apps no tiene mucho sentido porque van cambiando y en esas hay que actualizarse constantemente. Pero tenemos que ser capaces de configurar un sistema educativo que no se deprecie o que no se deprecie tan rápidamente y que permita incorporar distintos aprendizajes, que permita aprender a aprender. Pero coméntame un poco desde el punto de vista de la empresa, ¿qué perfiles estáis buscando? Yo esto es lo que he preguntado a los reclutadores de SADE durante la pandemia. Me interesa mucho que me cuentes qué os interesa, qué buscáis en los chicos que estáis empleando. Primero, déjame ratificar algo que has dicho que tiene que ver con los perfiles que estamos buscando, y es diversidad. Porque la diversidad te da luego equidad y te da inclusión. Por lo tanto, estamos buscando perfiles muy diversos. Eso es lo que nos tiene que representar a la sociedad. Es decir, que buscar siempre tus iguales hace que hagas respuestas iguales y que hagas, digamos, producciones iguales. No, lo que hay que buscar es ese cambio y ese cambio se da con la diversidad. Ese es un punto. Segundo, estamos buscando los perfiles que están buscando el 99% de pequeñas y medianas empresas que hay en España. Por no hablar de un ecosistema importantísimo en nuestro tejido empresarial, que son todos los autónomos y que ellos mismos están en ese momento de reciclaje también constante, de formación constante. Entonces estamos buscando perfiles que si los buscas hace unos años en los portales de empleo no los encontrabas. Data Analyst, Intelligence o Artificial Intelligence Manager. Te encuentras con el Cloud Computing Architect y así tal, que además muchos de estos nombres están puestos ya en inglés, porque es que los propios candidatos, como ya el inglés es un básico y lo hablan perfectamente, de hecho las programaciones, muchos de ellos la han estudiado ya en inglés, pues entonces ya estos puestos se están ya publicitando en inglés. Para que nos hagamos una idea, si miramos el portal de InfoJobs, este año ya ha dicho aquí en España que el cuarto puesto más buscado es desarrollador de software. Si mirábamos solo hace una década, pues estaba al final de una lista, ¿no? Parecían puestos raros que nadie entendía. Y hoy es el cuarto puesto más buscado. De hecho, en un mes normal, de media, hay más de 5.000 ofertas de este puesto. Y muchas de ellas sin cubrir, como decía antes, por la falta de formación. Así que estamos buscando diversidad. Estamos buscando también personas que están ya en esta nueva generación STEM, que está estudiando todas las áreas tecnológicas e informática, y luego estamos buscando personas que han tenido una formación muy tradicional, por ejemplo, marketing, pero que ahora han hecho un reciclaje para estudiar marketing digital. Y por lo tanto, las profesiones y por lo tanto las personas que han sido formadas en lo tradicional son muy válidas en este nuevo mundo, que es lo que están pidiendo todas las empresas, cuando complementan su formación tradicional con la novedosa, con la nueva, que es del mundo digital. Eso es lo que estamos buscando. Eso coincide con lo que yo he escuchado. Eso añadiría un poco también la importancia de lo que llamamos estas habilidades socioemocionales, ¿no? Gente con capacidad de adaptación, con resiliencia, capaz de aprender a aprender. Ahí hay temas que, unidos a esa... también a lo que en algún programa hemos llamado pensamiento computacional, ¿no? El ser consciente de lo que puede hacer la máquina, para que tú puedas complementarla, para que te hagas, como se dice en inglés también, robot proof, a prueba de robots, y para que de ese modo puedas tener, digamos, un desarrollo profesional garantizado. Ahí es donde tenemos un nicho claramente, que además es transversal. Las dos cosas son transversales, la base tecnológica y las habilidades socioemocionales, y evidentemente cortan a través de todas las profesiones, y por lo tanto son importantes para todos. En esta parte, decirte que hay un tema importantísimo que lo acabas de mencionar, y son las soft skills. Estamos hablando de cómo comunicar, de cómo crear, de cómo colaborar, cooperar. Todo eso es algo importantísimo que todo el ámbito educativo tiene que ayudar. Nos encontramos a grandes profesionales en su formación académica que están faltos de estas soft skills, y cada vez he visto que las habéis ido incorporando más como parte experiencial
para todos los alumnos, y repito, no solo nuevas generaciones, sino también alumnos que se están reciclando de 50 años incluso hacia arriba. Y por lo tanto eso es muy importante, porque las empresas necesitamos eso. De hecho, World Economic Forum, el Foro Mundial Económico, dijo ya que en las 10 primeras prioridades de los profesionales, por lo tanto de las búsquedas de las empresas hacia los profesionales, están esas soft skills. Resolución de problemas complejos, creatividad, relación empática e inteligencia emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un campo para desarrollar. Y son habilidades aprendibles. Evidentemente, por lo menos a nuestra generación nos ha tocado aprenderlas en la práctica y en el trabajo, pero sabemos que podemos acelerar el aprendizaje a través de pedagogías bien focalizadas. Y es un poco la sistemática en la que estamos trabajando a través incluso de distintas plataformas tecnológicas. Hoy plataformas que te permiten, en particular estamos trabajando con una startup que nos permite recoger a través de observaciones comportamientos que te permiten saber en qué medida estás dando satisfacción a estas habilidades, ¿no? A estas soft skills. Y eso te da feedback, con lo cual te hace consciente de qué tienes que desarrollar, qué no tienes que desarrollar, y puedes recibir ayudas específicas para trabajar en todos estos aspectos. Y decimos que hay, por cierto, habilidades de la mente que tienen que ver con cómo pensar, cómo aprender, habilidades del corazón y habilidades del alma. Algunas de las cuales también hoy son cada vez más necesarias porque, bueno, yo creo que o somos más humanos o nos hacemos prescindibles con la tecnología, y eso tiene que ver mucho con esas habilidades que solo los humanos podemos desarrollar. Pues me quedo con las del alma, necesito saber más. De hecho, Gartner ya sabes que pensó en las 8 inteligencias y luego llegó la 9ª con la trascendental, que no estaba en el primer bloque y creo que es importantísimo. Ahí está lo que algún jesuita que ha estado con nosotros llama el aprendizaje espiritual, ¿no? El ojo espiritual, que no es un ojo racional, pero que se desarrolla a través de actividades como la meditación, por ejemplo, y que permite digámoslo así, una confianza espiritual, una conexión espiritual que también es importante porque forma parte de esa humanidad de la que somos y que necesita ese tipo de desarrollo también. Me encanta que digas esto y te voy a decir por qué. Porque el humanismo digital trata justamente de lo que estás diciendo tú ahora. Y es que yo soy un firme convencido, optimista, de que la digitalización nos hará mejores. ¿Por qué? Porque el centro de todo es el ser humano. Y al final la digitalización está al servicio del ser humano para buscar pues, que su vida, ¿no?, sea más sencilla, más plena y mejor. Y por lo tanto ese es el fin del humanismo. Y yo comparto tu optimismo, o sea, creo que la tecnología ha hecho mejor a la humanidad siempre. Ahora, no está determinado como la tecnología, o sea, no podemos dejar que la tecnología se nos imponga. Tenemos que asociar la tecnología a los propósitos que tenemos como humanidad, a los valores que tenemos. Obviamente la tecnología nos puede liberar, y nos ha liberado históricamente de muchas actividades poco agradables, poco deseables, y podemos al revés proyectar mucho más otras capacidades humanas que complementen la tecnología y que nos desarrollen mucho mejor como personas. Yo tengo mucha confianza en que eso es perfectamente posible, pero eso sí, nos obliga a trabajar en otras dimensiones del carácter, de la personalidad, en esas habilidades del alma de las que estábamos hablando. Y con ello decir también que lo que está en el mundo físico, como un espejo, se mueve al mundo digital. Que nos vaya a hacer mejores no quiere decir que no está exenta de riesgos, los hay. Pues en el mundo físico tenemos la delincuencia y en el mundo digital es la ciberdelincuencia. Y para eso hay que prepararse también. De hecho, una de las profesiones más demandadas y de las cuales hay más formación ahora también es en la seguridad dentro del campo de las tecnologías. Pero eso es un avance más en el cual debemos ser conscientes de que lo mismo de lo bueno y de lo no tan bueno que tenemos en el mundo físico, como ese espejo, se traslada al mundo digital, pero tenemos que aprender a gestionarlo porque las reglas de juego son diferentes. Son diferentes, sí, y exigen
exigen más transparencia, no podemos escudarnos en un algoritmo en relación a las opciones éticas que hacemos cuando estamos, no sé, seleccionando personal o seleccionando estudiantes. Eso tiene que ser transparente y los mismos dilemas que tenemos cuando decidimos por nuestra cuenta, tenemos que ser conscientes de lo que los podemos tener cuando tenemos mecanismos decisionales que están robotizados, ¿no? Siempre hay que ser consciente de la dimensión ética de las cosas y creo que también podemos decir que la evolución tecnológica nos debe hacer más alerta de todo esto. Hay una oportunidad para incorporar con más profundidad la ética dentro de las decisiones. Luis, me gustaría preguntarte por un tema que está de rabiosa actualidad, digámoslo así, que tiene que ver con esta oportunidad que nos brindan los fondos Next Generation. En este concepto vuestro de la digitalización, ¿cómo lo veis? ¿Dónde veis que debe estar el foco? ¿Qué es lo que deberíamos hacer con estos fondos para lograr esa transformación económica que tanto necesitamos? Lo primero es que son los fondos. No sé si todo el mundo conoce los fondos Next Generation. Esto creo que es una de las mejores noticias que hemos tenido en Europa y en este caso en España. Es un fondo que se dedica hacia la recuperación económica a través de los estados, es decir, que cada uno de los países recibe parte de esos fondos y luego se puede repartir para reactivar las economías de cada uno de los países de Europa. Este fondo está dotado con 750.000 millones de euros, de los cuales han acabado en España 140.000 millones de euros. Bueno, más que han acabado, se han destinado. Todavía eso se tiene que ejecutar entre este año 2021 y hasta el año 2026. La buena noticia es que hay una dotación de fondos y que además ha habido un común acuerdo entre todos los estados en Europa para tener estos fondos que van a estar dedicados en una parte a las infraestructuras, en otra parte a la administración pública y una parte que para mí es muy relevante, que es la sostenibilidad y las pequeñas y las medianas empresas, que lo decimos 1 millón de veces y lo diremos 2 millones de veces más, y es que son el 99,8% de nuestro tejido empresarial en España, conforman el 72% de todo el empleo y más del 62% de toda la generación de la economía de nuestro país. Y ahí es además donde tenemos las brechas más importantes, o sea, donde más importante es invertir, donde sabemos que el diferencial de productividad es más alto. ¿Cómo vamos a hacer llegar esos fondos con la enormidad que representa, pero con los plazos y con las exigencias que tienen? ¿Cómo crees que debemos hacerlos llegar a nuestras pymes? Bueno, aquí tendríamos que tener ahora sentado al presidente del Gobierno, tendríamos que tener sentado también a los ministros y a las secretarías de Estado para responder a esa pregunta. Lo que tenemos claro es que ahora se está trabajando en el modelo de gobernanza para cómo canalizar esos fondos y que lleguen, en este caso, a las pequeñas y las medianas empresas, que es tu pregunta. De hecho, en los próximos 3 años, en un plan que es de transición ecológica y digitalización, donde están las pymes, hay que invertir 72.000 millones de euros. Este calibre, esta cantidad, no la hemos tenido nunca en España para invertir. Entonces, es muy importante, en este caso, que los organismos dentro del Estado se preparen para hacer que esa canalización llegue sobre todo a los que más lo necesitan, las pequeñas y las medianas empresas y los autónomos, que son los que necesitan más de estos fondos, porque antes, cuando hablamos, por ejemplo, de la crisis 2008-2013, era una crisis, en este caso, coyuntural, que se convirtió en estructural por, digamos, un ámbito financiero, el cual hizo tambalear sobre todo algunos sectores muy en concreto. Ahora tenemos un tambaleo de sectores porque son los que tenían más presencialidad, la hostelería, el retail, el turismo, pero realmente la brecha está en todos los sectores, porque es digital. Y sobre todo está en las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes, en general, están todas preparadas en ese cambio y llevan tiempo ya haciéndolo, pero las pequeñas y medianas no. Y ahí es donde donde el Estado tiene, ese es el tren, la oportunidad que pasa una vez, que no nos podríamos perdonar, nuestras generaciones venideras no nos lo van a perdonar,
si este dinero no acaba, en este caso, en las pequeñas y medianas empresas. Ahora, hay un desafío, como dices tú, enorme de gobernanza para lograr esa capilaridad, para ser capaz de llegar a las miles y miles de empresas que necesitan esa digitalización para ser competitivas. Y además yo añadiría, son las que más han sufrido en esta pandemia, por lo menos en algunos sectores, ¿no? Dime, ¿cómo ves dentro de este esquema de los nuevos fondos, cómo ves al sector educativo? ¿Qué crees que el sector educativo debe hacer? ¿Cómo tiene que posicionarse? Pues en la digitalización de la pequeña y mediana empresa hay una parte que va directamente a cómo digitalizar la compañía. Nos vamos a imaginar un negocio tradicional que no tiene un ERP o que no tiene un sistema de back office para hacer su contabilidad, sus facturas. Eso es una parte de la digitalización. Eso sería el back office. El front office sería como ese negocio o ese pequeño negocio tiene pues una tienda online que no la tenía antes y ahora puede establecer un e-commerce. Que por cierto, el e-commerce necesita antes el back office porque hay que hacer las facturas, la contabilidad, etcétera. Bueno, esa es una parte. Oye, ¿y en la educación? De hecho, hay un plan de competencias digitales, también con aproximadamente más de 5.000 millones de euros, para habilitar que todo el talento de las empresas luego sepa utilizar esas herramientas digitales. Porque solo con incluir o, en este caso, embeber dentro de un negocio una tecnología no funciona. Necesitas las personas que se han formado, que pueden utilizarla y que pueden además evolucionarla e innovar. En SAGE hacemos varios estudios. Hay uno que repetimos muchos años que es la radiografía de la PYME. Y cuando hablamos, es el estudio más exhaustivo de pequeña y mediana empresa, cuando hablamos con los empresarios, cuando hablamos con los profesionales de estas pequeñas y medianas empresas, ¿qué planes tienes para digitalizar? Bueno, pues de todas, solo el 20% tenían un plan. Oye, ¿y cuántos tenéis un presupuesto para digitalizar? De todas, solo un 10%. Y entonces cuando preguntas, ¿y cuál es la mayor barrera que tienes para digitalizar? Es que no tengo a nadie que me pueda hacer todo ese cambio. Ahí, otra vez más, entre el Estado, con unos fondos muy bien nutridos, 5.000 millones para competencias digitales, están muy bien nutridos. Y después, todos los centros educativos, y voy desde la primaria, pasando a la secundaria, el bachillerato, la formación profesional, la profesional, como estáis dando, la de posgrado, toda, tenéis un papel vital para que eso llegue, repito, tanto a las nuevas generaciones como a las actuales. Sí, yo coincido contigo. El tema es cómo crear el tejido que permita que se produzca ese flujo de capacidades y recursos. Hay, por cierto, mucha evidencia, además, de que ese tipo de intervenciones en las pymes producen un gran efecto. Tienen la capacidad de incrementar mucho la productividad y una combinación de desarrollo de capacidades tecnológicas con capital humano a través de intervenciones bien focalizadas son muy valiosas, muy útiles para mejorar el nivel de productividad de las pymes. Hay un estudio de Nicholas Bloom, que es un profesor de Stanford, muy significativo de todo eso. Y además lo que señala el estudio es que esas capacidades quedan. Es decir, perduran, no se pierden, sino que incluso que tienen una capacidad de irradiar a otras pymes del sector en la que ésta se encuentra, ¿no? Ahí yo creo que los que estáis acompañando a las pymes en este proceso tenéis una función de intermediación muy importante, porque sois los que podéis interpretar un poco sus necesidades y ser capaces de acompañarles en ese proceso, porque directamente no necesariamente ellos tienen esa capacidad, ¿no? A mí la verdad me gustaría, esto es una cuestión que hemos discutido, me gustaría que el Gobierno encuentre alguna fórmula menos de arriba a abajo, más de abajo arriba, para la canalización de estos recursos. De modo que se haga con una amplia red de este tipo de intermediarios que trabajan con la pyme ya, tanto del mundo de los servicios profesionales como vosotros, como del mundo del financiamiento, porque también las entidades financieras pueden tener un papel, de modo que parte de estos recursos puedan fluir de arriba abajo, o de abajo arriba, perdón, que las pymes puedan decir, a mí me preocupa este tema, yo estoy dispuesto a poner esta cantidad, pero que reciban una cantidad adicional y creo que eso bien organizado puede hacer mucho la diferencia, que no todos sean
planes de arriba abajo, con grandes temas, porque mi temor es que no llegue lo suficiente a donde tiene que llegar. Pues en eso estamos de acuerdo, Koldo. Cuanto mejor y más fácil hagamos ese flujo, en este caso de recursos, hacia los más pequeños, ¿no?, que son pues los más necesitados, mejor nos irá a todos. De hecho, tenemos una España que la llamamos una España vaciada. Pues si esa España vaciada no la llenamos, si esa España no escuchada no la oímos, pues España no se digitalizará. Y si no nos digitalizamos, nos vamos a perder el tren de la competitividad. Entonces, ahí, ¿cómo hacer, como decías tú, estos flujos, en este caso flujos de recursos, que lleguen de forma más fácil hacia las empresas es importantísimo? Ahí también decir que entendemos todos la complejidad. De hecho, ¿qué gobiernos estaban preparados para este momento COVID y luego para un plan como el que tenemos ahora, los fondos europeos, que no habíamos nunca tenido, ¿no?, en esta cantidad ni en este volumen? Pero también esto es la agilidad que podemos tener pues desde una organización como ESADE o como SAGE. Cuando las cosas cambian, hay que cambiar y hay que organizarse. Y aquí lo que está pidiendo la sociedad civil, las patronales, AMETIC, por ejemplo, ha presentado unos planes tractores maravillosos para digitalizar, por ejemplo, todo el área del agrario, de la agricultura, otros para el turismo. Con capilaridad, que es lo importante. Movilidad, etcétera, etcétera. No quiero extenderme. Y la sociedad civil, las patronales, asociaciones, las propias empresas, estamos llevando todo eso al gobierno, y lo que le estamos pidiendo es un modelo de gobernanza que sea simple, fácil, donde al final pues una pyme que puede acceder a un recurso, pues mediante un trámite no burocrático, sino ya tenemos toda la tecnología, un trámite fácil, puede acceder a todo ello. De hecho, en algunos países se ha creado, como ejemplo, para poder pensar, una oficina técnica. Es decir, que han salido, digamos, de los propios flujogramas y estructuras del Estado, creando una oficina paralela técnica para hacer que todo eso fluya de forma mejor. Algo que, por cierto, a mí me encantaría que se hiciera también en España. Pues esto, y además eso permite evaluar mejor los proyectos, tener una idea mucho mejor de cuál es el impacto. A mí, fíjate, en general con los programas públicos y sobre todo cuando pensamos en recursos, el planteamiento de los gobiernos, no solamente del nuestro, de todos, es que no va a haber problemas de demanda. Es decir, que van a tener una enorme demanda y su miedo es que esa demanda pues no esté bien justificada o tal. Sin embargo, cuando quieres llegar a ciertos sitios, tienes que pensar que puedes tener un problema de demanda. Esa pyme de la que tú hablas, que dice que, que sí, digitalizaría, pero no tiene con quién o no tiene qué recursos, expresa muy bien el problema de demanda que tenemos en buena parte del tejido empresarial. O sea, no tenemos que dar por supuesta esa demanda. Parte del trabajo es ir a buscar esa demanda, facilitarla, ayudarla. Y no es la actitud de colocar un frontón frente a la demanda. Es muy distinta. Y para eso ahí la función de entidades como AMETIC, por ejemplo, que agrupa a un mundo de empresas digitales y que conocen a su vez a pequeñas empresas, pues es una forma de lograr ese acercamiento a esa demanda que no es tan evidente. Así es. De hecho, esta es una oportunidad inmensa y diría única, no solo para reactivar la economía y también para cambiar la cultura. Eso es la digitivación, reactivar la economía y cambiar la cultura. Además de eso, es la oportunidad para transformar de verdad el tejido productivo, el modelo de negocio y nuestra propia economía para las próximas décadas. Por lo tanto, no solo estamos hablando de recuperarnos económicamente, sino de transformarnos como sociedad, empresarialmente también, educativamente, y tenemos esa palanca, ¿no?, o esa herramienta de los fondos europeos, que lo que estamos pidiendo es pues, que sea todo más fácil y que realmente se ejecute en plazo y forma, que es lo que está pidiendo también la Unión Europea a cada uno de los países que hemos sido destinatarios de estos fondos. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo también, y quería también preguntarte por esto, o sea, este es un mundo que requiere alianzas.
Es un mundo en el que tenemos que ser capaces de juntar actores públicos, actores privados, en fórmulas creativas, de modo que podamos ejecutar todo esto con éxito. ¿Cómo estáis viendo todo eso vosotros? Pues hace muchos años que vemos todo esto y, como comprenderás, es uno de los objetivos principales de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. De hecho, es el número 17, alianzas. Las alianzas cada vez tienen que ser más capilares y extensas. ¿Qué quiero decir con eso? La empresa y el mundo educativo, del que hablamos hoy, es una de las grandes alianzas y va en los dos sentidos. El mundo educativo tiene que aliarse con empresas y las empresas se tienen que aliar con el mundo educativo. Pero además estamos hablando de alianzas tecnológicas. No todo el mundo sabe hacer de todo en la tecnología, por lo tanto, siempre tienes que buscarte algún partner que te apoye en eso, en lo que tú no conoces. Alianzas también en sectores. Hay sectores pues, que están muy verticalizados y, por lo tanto, apoyarte en alguien que está haciendo algo mejor que tú o que tiene una parte de la cadena de suministro que tú no tienes es importantísimo. Alianzas también me gustaría abrirlo hacia las alianzas que tienes que haber de Estado, de lo público y de lo privado. Y esas alianzas se tienen que fomentar mucho más. Ahora, cuando hemos hablado de los fondos europeos, qué buena idea sería esa oficina técnica público-privada. Esos son alianzas también. Por lo tanto, estamos en el mundo de las alianzas. Es importantísimo en este mundo global, donde cada vez hay más hipercompetitividad, donde tenemos cada vez esa aceleración de la propia digitalización que nos lleva a nueva educación, a nuevos mercados, a nuevas formas de hacer, a nuevo talento. Hoy en una empresa convivimos 5 generaciones. Esto no lo habíamos visto nunca antes. Te encuentras a un Z, a un millennial, la generación X, Y, el boomer, el senior. Están todos trabajando a la vez en la misma compañía. Por lo tanto, crear alianzas en tu entorno hoy es algo vital. Diría otra cosa. Las empresas que no desarrollen ecosistemas de alianzas no tendrán futuro en su sector. Estamos de acuerdo. Sí, lo que dices es evidente, incluso también para nosotros, porque las instituciones universitarias pues tendemos un poco a mirarnos demasiado al ombligo a veces, ¿no? y considerarnos como el santuario del conocimiento, cuando el conocimiento está en todas partes. Tenemos que ser capaces de abrirnos al conocimiento, de formar alianzas con empresas, con organizaciones, de compartir conocimiento, de trabajar para el largo plazo conjuntamente y de resolver conjuntamente también los problemas de la sociedad. Koldo, hemos hablado en diferentes ocasiones de transformación. Este concepto muy manido, pero también muy revelador. En tu opinión, ¿cuáles son los grandes factores de transformación que van a acaecer en las próximas semanas, meses y años, tanto desde el punto de vista educativo como ese educativo que va hacia el mundo de la empresa? Bueno, yo lo que creo es que la educación tiene que tener mucha claridad de propósito para transformarse. Y al final el concepto de la educación como un mecanismo para hacer crecer la civilización y la humanidad es lo que nos tiene que situar en el centro. La tecnología es un medio, no es un fin, pero tenemos que tener muy claro cuáles son los objetivos que perseguimos con la educación. Y ahí es donde creo que buscar una humanidad mejor, con mejores valores, más civilizada, más diversa, como decíamos también, es lo que tenemos que colocar siempre en el norte de lo que nos preocupa. Nosotros solemos decir en ESADE que, además de formar profesionales competentes, queremos formar profesionales también comprometidos, conscientes y compasivos. Y eso es lo que hace el desarrollo educativo, no exclusivamente el armarse de un instrumento para conseguir un fin de corto plazo. Eso es poner la educación al servicio de la sociedad. Creo que todo esto se hace mucho más evidente en este contexto en el que estamos viviendo. Y creo que probablemente la pandemia también nos hace repensar un poco las prioridades de nosotros como personas, ver lo vulnerables que somos y acordarnos de lo fundamental. Y en ese sentido, bueno, pues creo que la educación representa un desafío para bien. Me gustaría acabar con una pregunta. En tu sector y también en ESADE, ¿qué cosas pensasteis casi como imposibles antes de la pandemia y que después de la pandemia
habéis dicho, esto en la educación sí es posible? Bueno, yo te diría que lo que nos preocupó mucho cuando empezó la pandemia, nosotros somos una escuela con una dimensión internacional muy importante. Y más del 50% de los estudiantes, incluso de grado, de licenciatura en ESADE, son ya internacionales, con un flujo muy importante de estudiantes europeos, ¿no? Lo que nos asustó inmediatamente es que se abriera un proceso de esto que se ha llamado desglobalización, ¿no? Que esa internacionalización que nos ha hecho mirar al mundo y hacernos parte del mundo sufriera un retroceso. Afortunadamente parece que no es así, que a pesar de las dificultades que estamos teniendo, la expectativa de los jóvenes sigue siendo moverse, sigue siendo aprender de otros jóvenes, y que ese sentimiento está muy vivo, y que hemos tenido de hecho un récord de jóvenes internacionales viniendo a nuestro campus este año, y lo vamos a mejorar incluso el próximo año. Por lo tanto, creo que podemos tener la confianza de seguir avanzando bien en relación a esto, que desde el punto de vista, claro, de una educación con una mirada universal es tan importante. Pues muchísimas gracias, Koldo. Seguro que con tu experiencia, con tu conocimiento, hoy con esta conversación habrá servido para muchos de inspiración. Así seguiremos inspirando en estas conversaciones sobre la digitalización con el Confidencial, y queremos desearte mucha suerte en esta nueva etapa, porque ya sabemos que ahora prácticamente se acaba el curso escolar y de aquí muy pronto comienza un nuevo curso escolar. Así que mucha suerte, Koldo, y un placer haber estado hoy aquí contigo. Gracias a ti, Luis, ha sido realmente un placer, y te felicito por estas conversaciones, por todo el trabajo que hacéis y por los desafíos no menores que también tenéis en vuestras manos. Gracias.